El viento helado de las cumbres azotaba el rostro de Adrián Valerius, arrancándole el aliento y sembrando cristales de hielo en su barba de varios días. Llevaba casi una semana ascendiendo por los senderos olvidados de las montañas negras, guiado por fragmentos de mapas antiguos y referencias crípticas en textos apócrifos. Su objetivo, el monasterio de San Benito de la Sombra, una reliquia de piedra anclada en la desolación. Apenas un susurro en los anales de la historia, pero que según sus investigaciones, albergaba el tesoro más codiciado por cualquier erudito de lo oculto, el Umbrarum Clavis, la clave de las sombras. Adrián, a sus 32 años, ya se había labrado una reputación en los círculos académicos más esotéricos. Lingüista superdotado, historiador de lo prohibido, su mente era un archivo de saberes arcanos que la mayoría consideraría leyendas o directamente blasfemias, pero su brillantez venía acompañada de una arrogancia igualmente notable. Consideraba las advertencias y los miedos ajenos como simples cadenas para intelectos inferiores, y el Umbrarum Clavis era, para él, el desafío definitivo, la llave maestra que le abriría las puertas a un conocimiento tan vasto y primordial que reescribiría la historia de la humanidad y le consagraría como el mayor sabio de su era. El monasterio apareció de repente, como una aparición fantasmagórica entre la niebla y las rocas escarpadas. Sus muros, erosionados por siglos de viento y olvido, se alzaban desafiantes. No había señales de vida, salvo por una delgada columna de humo que ascendía desde una de las chimeneas, una promesa de calor y, quizás, de respuestas. Tras llamar varias veces en el pesado portón de roble, éste se abrió con un chirrido agónico, revelando a un hombre anciano, encorvado por el peso de los años, pero con unos ojos de un azul sorprendentemente penetrante, casi doloroso en su intensidad. Vestía un hábito sencillo y raído. Era Fray Elías, el bibliotecario y, hasta donde Adrián sabía, el último monje que custodiaba aquel lugar. «Pax vobiscum», murmuró el anciano, su voz como el susurro de hojas secas. «¿Qué busca un hombre de la ciudad en este erial de Dios?» «Busco conocimiento». «Padre», respondió Adrián, intentando disimular la impaciencia que le consumía. «He oído leyendas sobre la biblioteca de este monasterio. Se dice que alberga textos que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo». Elías le escrutó durante un largo momento, como si pudiera leer las ambiciones secretas en el alma de Adrián. «La biblioteca es antigua, sí, y sus libros, celosos de sus secretos. No todos los conocimientos son para todos los hombres. Hijo. Soy un erudito, padre, un investigador. Mi único propósito es el estudio», mintió Adrián con la facilidad que le otorgaba la costumbre. Con un suspiro que pareció cargar con el peso de generaciones, Elías se hizo a un lado, permitiéndole la entrada. El interior del monasterio era tan austero y frío como el paisaje exterior. Piedra desnuda, pasillos escasamente iluminados por el resplandor anaranjado de algunas velas, y un silencio que solo rompían el eco de sus pasos y el silbido del viento en las aspilleras. La biblioteca era el corazón del monasterio, una vasta sala circular con estanterías que se elevaban hasta una cúpula apenas visible en la penumbra. El aire olía a polvo de siglos, a pergamino reseco y a algo más, una especie de energía latente, como la quietud que precede a una tormenta. Miles de volúmenes, encuadernados en cuero oscuro y ajado, descansaban en sus anaqueles, mudos guardianes de un saber olvidado. «Es magnífico», susurró Adrián, sus ojos brillando con una codicia intelectual. «Es un mausoleo de palabras», replicó Elías, deteniéndose junto a un atril que sostenía un pesado libro de registros. «¿Qué texto en particular despierta su interés? Erudito». Adrián decidió ir directo al grano, confiando en que su reputación, si es que había llegado hasta aquel rincón perdido del mundo,
le daría cierto crédito. Busco una obra específica, un códice conocido como el Umbrarum Clavis. Al oír el nombre, los ojos de Elías parecieron oscurecerse. Su expresión, ya de por sí grave, se tornó sombría, casi fúnebre. «Ese libro no es para ser leído», dijo con una voz queda, pero cargada de una autoridad inesperada. «Es una abominación encuadernada, una puerta a la locura y a horrores que su mente no puede ni empezar a concebir». Adrián sonrió con condescendencia. «Padre, con todo respeto, he dedicado mi vida al estudio de estos textos. Estoy familiarizado con las metáforas y las advertencias que suelen rodear a los grimorios más poderosos. Son simples velos para disuadir a los no iniciados». «No son metáforas, joven impetuoso», siseó Elías, y por un instante el frágil anciano pareció crecer en estatura, sus ojos brillando con una luz fría y antigua. «Son descripciones literales. Ese libro contiene la esencia de la sombra primigenia, la antítesis de la creación. Aquellos que han osado abrir sus páginas antes que usted, o bien perdieron la razón, o bien desataron calamidades que costaron incontables vidas. Su conocimiento no es poder, es veneno. Un veneno que estoy dispuesto a probar», insistió Adrián, su arrogancia inflamada por la resistencia del anciano. «Usted lo custodia. Verdad sé que está aquí. Mis fuentes son infalibles». Elías negó lentamente con la cabeza. «Mi deber es proteger esta biblioteca y proteger al mundo de lo que algunos de sus volúmenes contienen. Y el Umbrarum Clavis es el más peligroso de todos. Le ruego, por el bien de su alma y por la paz de este mundo, que abandone esta búsqueda». «¿Y si me niego?», desafió Adrián, sus ojos entrecerrados. «Entonces temo por usted», respondió Elías con una tristeza genuina, «porque hay puertas que, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse, y hay guardianes que harán lo que sea necesario para contener la oscuridad». La última frase sonó casi como una amenaza, pero Adrián la desechó como el delirio de un viejo fanático. Durante los siguientes días, Adrián se instaló en una de las frías celdas del monasterio, dedicándose a investigar en la biblioteca bajo la atenta y desaprobadora mirada de Elías. El bibliotecario no le negó el acceso a los textos generales, pero cualquier intento de preguntar de nuevo por el Umbrarum Clavis era recibido con un silencio pétreo o con renovadas advertencias. Adrián, sin embargo, no era un hombre que se rindiera fácilmente. Utilizando su vasto conocimiento de catalogación medieval y criptografía, comenzó a buscar patrones en la organización de la biblioteca, indicios ocultos, secciones secretas. Sabía que un libro de tal importancia no estaría a la vista, sino protegido por múltiples capas de engaño. Noche tras noche, mientras Elías dormía o rezaba en la capilla, Adrián exploraba la biblioteca a la luz de una linterna de aceite, sus dedos recorriendo lomos de libros, buscando interruptores ocultos, estudiando los extraños símbolos grabados en algunas paredes. La tensión entre él y Elías era palpable. El anciano le observaba con una mezcla de preocupación y resignación, como quien ve a un niño jugar al borde de un precipicio. Una noche, mientras examinaba un antiguo tratado de astronomía babilónica que Elías le había señalado como inofensivo, Adrián notó algo peculiar. Una de las ilustraciones de una constelación no coincidía con ninguna conocida. Parecía más bien un mapa estelar, pero las estrellas estaban dispuestas de una forma extraña, casi como un código. Trabajó febrilmente durante horas, comparando la ilustración con otros textos de la sección prohibida a la que había logrado acceder a hurtadillas. Finalmente, el código cedió. No era un mapa estelar, sino un diagrama que indicaba una secuencia específica para presionar ciertos ladrillos en una de las paredes más antiguas de la biblioteca. Una sección que siempre había parecido un muro ciego.
con el corazón latiéndole con fuerza. Adrián esperó a que la respiración acompasada de Elías resonara desde su celda en el otro extremo del pasillo. Entonces, armado con su linterna, se deslizó hacia la pared indicada. Siguiendo el diagrama, presionó los ladrillos en la secuencia correcta. Un leve crujido, y una sección de la pared se hundió hacia adentro, revelando un nicho oscuro y polvoriento. Y allí estaba. No era un tomo imponente ni enjollado, como Adrián había imaginado a veces. Era un libro de tamaño mediano, encuadernado en un cuero negro y liso, sin título ni adorno alguno. La única peculiaridad era que parecía absorber la luz a su alrededor, y una extraña frialdad emanaba de él, una frialdad que no era solo física, sino que calaba hasta el alma. Alargó una mano temblorosa y lo tomó. Pesaba más de lo que aparentaba, y una leve vibración pareció recorrer sus páginas al contacto con su piel. El Umbrarum Clavis, la clave de las sombras. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Adrián. Lo había encontrado. Todas las advertencias de Elías, todas sus sombrías profecías, se desvanecieron ante la magnitud de su logro. Tenía en sus manos el conocimiento más poderoso del universo. Mientras se retiraba sigilosamente del nicho, llevándose el libro, no vio la figura de Elías observándole desde la oscuridad del pasillo. Sus ojos azules brillando con una profunda tristeza y una sombría determinación. El anciano había sabido que la arrogancia de Adrián le llevaría hasta allí. Había intentado advertirle. Ahora, solo podía prepararse para las consecuencias. Adrián regresó a su celda, con el libro prohibido oculto bajo su capa. La excitación le impedía pensar con claridad. No podía esperar a abrirlo, a desentrañar sus secretos. Las palabras de Elías sobre puertas que no podían cerrarse y horrores inconcebibles le parecían ahora los desvaríos de un anciano asustado. Él era Adrián Valerius, el erudito que desvelaría los misterios del universo. No sabía cuán terriblemente equivocado estaba. En la gélida austeridad de su celda, apenas iluminada por la llama parpadeante de una vela de sebo que había sustraído de la cocina, Adrián Valerius desplegó el Umbrarum Clavis sobre la tosca mesa de madera, el exterior del libro, aquel cuero negro y liso que parecía devorar la luz. No ofrecía ninguna pista sobre su contenido. Sus manos, normalmente firmes y precisas, temblaban ligeramente mientras desataba los dos sencillos cierres de bronce ennegrecido que mantenían prisioneras sus páginas. Un olor peculiar se desprendió del volumen al abrirlo, una mezcla de tierra antigua, ozono y algo más, un aroma metálico y vagamente dulzón que le erizó el vello de la nuca. Las páginas no eran de pergamino ni de papel, sino de una sustancia desconocida, fina como la piel de una cebolla pero increíblemente resistente, de un color marfil oscuro, casi grisáceo. No había texto en el sentido tradicional. En su lugar, intrincados glifos y sellos se retorcían sobre la superficie, formando patrones complejos y perturbadores que parecían cambiar sutilmente si se los miraba demasiado tiempo. Algunos símbolos recordaban vagamente a escrituras cuneiformes o jeroglíficos primordiales, pero eran infinitamente más complejos, imbuidos de una geometría alienígena. Adrián, el lingüista, se sintió inmediatamente cautivado y frustrado. Su vasto conocimiento de lenguas muertas y códigos arcanos parecía inútil ante aquellos caracteres. Sin embargo, a medida que sus ojos recorrían las páginas, una extraña comprensión comenzó a filtrarse en su mente, no a través de la lógica o la traducción, sino como una suerte de resonancia intuitiva. Las ideas, oscuras y vastas, parecían imprimirse directamente en su consciencia. Hablaban de eras anteriores al tiempo, de entidades cósmicas indiferentes a la existencia humana, de leyes que regían la creación y la aniquilación
y que harían palidecer las más audaces teorías de la física moderna. Pasó horas absorto, ajeno al frío de la celda y al paso del tiempo. Descubrió que ciertas secuencias de glifos, cuando se las contemplaba en un orden particular mientras se mantenía una concentración específica, parecían desbloquear nuevas capas de significado, como si el libro respondiera a la intención y a la capacidad del lector. En una sección particularmente densa, encontró un diagrama que representaba una especie de llave o sigilo, rodeado por una serie de lo que parecían ser cánticos fonéticos, aunque en una lengua que Adrián jamás había oído. Movido por un impulso irrefrenable, una sed de descubrimiento que ahogaba cualquier atisbo de prudencia. Adrián comenzó a trazar el sigilo en el aire con su dedo índice, mientras susurraba los extraños fonemas. Al principio, su voz fue vacilante, pero a medida que repetía la secuencia, los sonidos se volvieron más seguros, más resonantes, llenando la pequeña celda con una vibración antinatural. En el instante en que completó el último fonema y trazó el tramo final del sigilo, la llama de la vela se encogió hasta casi extinguirse, sumiendo la habitación en una penumbra casi total, para luego resurgir con una llamarada neestestven o azulada que proyectó sombras danzantes y distorsionadas en las paredes. Un escalofrío intenso recorrió a Adrián, mucho más profundo que el frío de la piedra. El aire se espesó, volviéndose pesado y opresivo, y el olor metálico y dulzón se intensificó hasta volverse nauseabundo. Sintió como si una presencia invisible hubiera entrado en la celda, una entidad fría y vasta, cuya atención ahora se centraba en él. El libro sobre la mesa vibró perceptiblemente, y un susurro casi inaudible, como el de 1000 voces lejanas hablando al unísono, pareció emanar de sus páginas antes de desvanecerse. Adrián, con el corazón martilleándole en el pecho, miró a su alrededor. Nada había cambiado visiblemente, salvo por la inquietante luz azul de la vela. Pero algo se había roto, algo se había liberado. Podía sentirlo en la médula de sus huesos. El sello, fuera lo que fuese, había cedido. Durante el resto de la noche, Adrián apenas pudo dormir. Cada crujido del viejo monasterio, cada silbido del viento en las grietas, le sobresaltaba. Cuando finalmente se durmió, fue para caer en un torbellino de pesadillas vívidas y grotescas. Soñó con ciudades ciclópeas bajo cielos negros, con seres de geometrías imposibles que se deslizaban por ángulos incorrectos, y con una oscuridad devoradora que susurraba promesas de un poder infinito a cambio de su cordura. Despertó varias veces, bañado en sudor frío, con la sensación de que los susurros del sueño persistían en la vigilia, justo al borde de la audición. A la mañana siguiente, intentó racionalizarlo: el cansancio del viaje, la sugestión provocada por el libro y las advertencias de Elías, la atmósfera lúgubre del monasterio. Todo contribuía a una imaginación hiperactiva, pero la sensación de inquietud persistía. Cuando regresó a la biblioteca, el aire allí también parecía diferente, más pesado. Las sombras en los rincones entre las estanterías parecían más profundas, casi como si tuvieran sustancia propia. En varias ocasiones, mientras consultaba otros textos para intentar descifrar los glifos del Umbrarum Clavis, tuvo la fugaz impresión de ver un movimiento por el rabillo del ojo, pero al girarse no había nada. Elías le observaba desde su atril con una intensidad que Adrián encontró cada vez más difícil de ignorar. Los ojos azules del anciano parecían haber adquirido una nueva profundidad, una tristeza infinita mezclada con una severa acusación. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier reprimenda. Un día, mientras Adrián estaba absorto en el Umbrarum Clavis en su celda, había decidido no llevarlo más a la biblioteca principal, temiendo la reacción de Elías si lo veía abiertamente. Un pequeño crucifijo de madera que colgaba en la pared cayó al suelo sin causa aparente, rompiéndose en dos,
Adrián lo recogió, sintiendo un escalofrío. Era una coincidencia, se dijo. El clavo estaría flojo, pero la sucesión de pequeños incidentes comenzaba a erosionar su escepticismo. Los susurros se hicieron más frecuentes. A veces creía oír su nombre pronunciado por una voz que no era ni masculina ni femenina, una voz que parecía surgir del propio aire. Otras veces eran fragmentos de frases en la misma lengua desconocida del libro, frases que intuía cargadas de un significado terrible. Incluso su trabajo de investigación se vio afectado. Las notas que tomaba parecían desordenarse solas, y en una ocasión encontró un nuevo glifo, idéntico a uno del Umbrarum clavis, dibujado con una especie de carboncillo en el margen de uno de sus cuadernos, un glifo que él estaba seguro de no haber trazado. Elías, por su parte, no necesitaba ver el libro para saber que algo andaba terriblemente mal. La antigua biblioteca, su hogar y su santuario durante más de 60 años, había cambiado. El polvo de los siglos parecía agitarse con una nueva vida. Las corrientes de aire eran más frías y erráticas. Las pocas arañas que habitaban en los rincones más oscuros habían desaparecido, y un silencio neestestven profundo había caído sobre el lugar. Un silencio que no era de paz, sino de expectación contenida. Una tarde, mientras Elías recorría lentamente los pasillos, su mano rozando los lomos de los libros como si fueran viejos amigos, se detuvo en seco, en el suelo, cerca de la sección donde sospechaba que Adrián había encontrado el libro prohibido. Vio una pequeña mancha oscura, casi imperceptible sobre las losas de piedra. Al agacharse, notó que no era suciedad, sino una especie de moho negruzco y fino que se extendía en un patrón antinatural, casi como venas. Al tocarlo con la punta de un dedo, sintió un frío glacial y una punzada de náusea. Aquel moho no era de este mundo. Miró hacia la dirección de la celda de Adrián, su rostro una máscara de dolor y resolución. El joven necio había desatado algo que había permanecido dormido durante eones. Las advertencias habían sido en vano. Ahora, la responsabilidad de enfrentarse a ello recaería, una vez más, sobre los hombros de un viejo bibliotecario. Las sombras habían comenzado a moverse, y esto era solo el principio. Adrián, encerrado en su celda, cerró de golpe el Umbrarum clavis. Los susurros eran ahora casi constantes, y la sensación de una presencia maligna era tan fuerte que apenas podía respirar. La arrogancia que le había impulsado comenzaba a resquebrajarse, dejando al descubierto un miedo primario que no sabía cómo combatir. Miró el libro con una nueva emoción, no solo fascinación, sino también un terror creciente. ¿Qué había hecho realmente? La llama de la vela volvió a parpadear, esta vez tornándose de un rojo sangre antes de estabilizarse en su habitual tono amarillento. Pero Adrián supo, con una certeza helada, que la oscuridad ya no estaba solo en las páginas del libro, estaba con él, en la celda, en el monasterio, y estaba esperando. Los días que siguieron a la caída del crucifijo se convirtieron en una espiral descendente hacia la pesadilla para Adrián Valerius. Las manifestaciones sutiles dieron paso a un asedio en toda regla por parte de las fuerzas que había despertado. Ya no eran simples susurros al borde de la audición, sino voces claras y guturales que parecían emanar de las propias paredes de piedra del monasterio, llamándole por su nombre, ofreciéndole poder a cambio de una sumisión que intuía terrible, o simplemente riéndose con una malevolencia helada que le paralizaba el corazón. Las sombras en su celda ya no danzaban, acechaban. A menudo, al despertar de sus horribles pesadillas, que ahora eran tan vívidas que se sentía más exhausto por las mañanas que al acostarse, encontraba los pocos objetos de su habitación cambiados de lugar, libros abiertos en páginas que no recordaba haber consultado, su ropa de viaje amontonada en un rincón
como si un animal la hubiera revuelto, e incluso arañazos finos y profundos en la madera de la mesa, formando patrones que se asemejaban a los glifos del Umbrarum Clavis. El frío en el monasterio se volvió penetrante, antinatural. Aunque Elías mantenía el fuego encendido en la chimenea de la biblioteca y en la cocina, un relente gélido parecía filtrarse desde algún lugar desconocido. Un frío que no solo afectaba al cuerpo, sino que infundía una desolación profunda en el alma. Adrián intentó mantener una rutina, seguir con sus investigaciones, pero la concentración era imposible. La sensación de ser observado era constante, opresiva. A veces, sentía un aliento fétido en la nuca cuando estaba de espaldas, o veía figuras oscuras y fugaces moverse en el rabillo del ojo, desvaneciéndose en cuanto intentaba enfocarlas. Una noche, el terror alcanzó un nuevo clímax. Mientras intentaba descifrar un pasaje particularmente críptico del Umbrarum Clavis, las páginas del libro comenzaron a rezumar una sustancia oscura y viscosa, similar al moho negruzco que Elías había descubierto, pero que ahora se movía con una lentitud repulsiva, como si estuviera viva. El olor metálico y dulzón se volvió insoportable, y Adrián, presa del pánico, arrojó el libro lejos de sí. Este aterrizó en el suelo con un golpe sordo, y las paredes de la celda parecieron estremecerse. La puerta, que siempre cerraba con un pesado cerrojo, se abrió de golpe con una violencia inaudita, y una ráfaga de viento helado apagó su vela, sumiéndolo en una oscuridad casi total. Gritó, un sonido ahogado por el terror. A tientas, buscó la puerta, tropezando con sus propios pies, desesperado por escapar de la presencia maligna que sentía crecer en la habitación. Cuando finalmente encontró el pasillo, corrió sin aliento, sin importarle el ruido que hacía, solo anhelando la relativa seguridad de la presencia de otro ser humano. Encontró a Elías en la capilla, arrodillado ante el altar mayor, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba por un rosetón polvoriento. El anciano no se giró al oírle entrar, pero Adrián supo que era consciente de su presencia. «Padre Elías», jadeó Adrián, su voz temblorosa, su arrogancia hecha añicos. Cayó de rodillas a poca distancia del monje, incapaz de sostenerse. «Tiene que ayudarme. Por favor». Elías terminó su oración en voz baja y luego se levantó lentamente, girándose para encarar al joven investigador. Su rostro, a la luz pálida de la luna, parecía tallado en granito, severo pero con una profunda tristeza en sus ojos azules. «¿Qué ocurre, hijo?», preguntó, aunque su tono indicaba que ya conocía la respuesta. «Es el libro», exclamó Adrián, las palabras atropellándose en su boca. «El Umbrarum Clavis lo encontré, lo he estado leyendo. Hice lo que decía, un sigilo, unos cánticos, y ahora no se detiene». Las lágrimas de puro terror y arrepentimiento comenzaron a surcar su rostro. «Hay cosas en mi celda, en todas partes. Me llaman, me acechan. Creo que me estoy volviendo loco». Elías escuchó en silencio la confesión desarticulada de Adrián, su expresión imperturbable. Cuando el joven terminó, exhausto y sollozante, el anciano suspiró profundamente. «Te lo advertí, Adrián Valerius», dijo Elías, su voz sin rastro de sorpresa, solo una inmensa fatiga. «Te rogué que abandonaras esa búsqueda. Te dije que hay puertas que no deben abrirse, pero tu soberbia fue más fuerte que tu prudencia». Lo sé», gimió Adrián. «Fui un necio, un arrogante estúpido. Pensé que podía controlarlo, que era más listo. Pero esto es demasiado. Usted sabía de esto. ¿Verdad sabía lo que podía pasar? He dedicado mi vida a custodiar este lugar y los secretos que encierra», respondió Elías,
su mirada perdiéndose por un momento en la oscuridad de la capilla. No soy un simple bibliotecario, Adrián. Soy el último de una larga línea de guardianes, hombres y mujeres que han jurado proteger al mundo de conocimientos como el que contiene el Umbrarum Clavis. Ese libro no es una simple recopilación de saberes olvidados. Es una prisión, una llave y un faro para entidades que acechan en el vacío entre los mundos. Seres de pura malevolencia, cuya única intención es corromper y devorar. Adrián le miró con los ojos desorbitados. Guardianes, entidades del vacío. Sonaba a locura, pero lo que había experimentado en las últimas semanas era mucho más demente. El sigilo que trazaste, los cánticos que pronunciaste, continuó Elías, no eran un simple ejercicio académico. Rompiste uno de los sellos menores que contenían el poder del libro, o más bien, que mantenían a raya a la entidad principal que está atada a él. Has abierto una fisura, y las primeras sombras ya se han deslizado a través de ella. Una entidad, tartamudeó Adrián. Un ser de la sombra primigenia, como te dije, confirmó Elías. Un eco de la oscuridad que existía antes de la luz. El Umbrarum Clavis es su ancla en este mundo. Cuanto más se lee, cuanto más se utiliza su poder, más fuerte se vuelve esa ancla, y más influencia puede ejercer la entidad. De repente, un golpe violento resonó desde la puerta principal de la capilla, haciendo temblar los goznes. Ambos se giraron bruscamente. Otro golpe, más fuerte, seguido de un sonido como el de garras arañando la madera. Una risa baja y gutural pareció filtrarse a través de la puerta. Adrián se encogió de miedo, pero Elías se mantuvo firme, aunque su rostro se había tensado. «Ya está aquí», murmuró el anciano. «Ha sentido tu miedo, tu arrepentimiento. Se alimenta de ello. Y ahora sabe que estamos juntos». ¿Qué vamos a hacer?», preguntó Adrián, su voz apenas un susurro. Elías le miró, y por primera vez, Adrián vio en sus ojos no solo la sabiduría de un erudito o la severidad de un monje, sino la determinación acerada de un guerrero. Lo que los guardianes han hecho durante siglos, hijo, resistir, proteger y, si es necesario, sacrificarse. Se acercó a Adrián y, a pesar de su aparente fragilidad, le ayudó a ponerse en pie con una fuerza sorprendente. Tu arrogancia nos ha traído hasta aquí, pero quizás tu intelecto, si se usa con humildad y sabiduría, pueda ayudarnos a encontrar una salida. Primero, debemos asegurar la biblioteca. Es allí donde reside nuestra única esperanza de encontrar el conocimiento para enfrentarnos a esto. Mientras salían de la capilla por una puerta lateral, dirigiéndose hacia la biblioteca, los golpes en la puerta principal cesaron, reemplazados por un silencio aún más ominoso. Adrián sentía la presencia de la entidad como una presión física, un peso sobre su alma. Ya no era el investigador confiado que había llegado al monasterio buscando fama y conocimiento prohibido. Ahora era un hombre aterrorizado, despojado de su orgullo, cuya única esperanza residía en el anciano que había despreciado. Elías caminaba delante, con una vela en la mano, su figura encorvada proyectando una larga sombra que parecía danzar al compás de las fuerzas oscuras que ahora invadían el monasterio. El despertar de la pesadilla era completo, y la lucha por la supervivencia, y quizás por la salvación del mundo, acababa de comenzar. La biblioteca, que antes había sido para Adrián un simple repositorio de conocimientos exóticos, se transformó en un campo de batalla y, paradójicamente, en su único refugio. Al llegar, guiados por la temblorosa luz de la vela de Elías, la encontraron sumida en un silencio neestéstveno, más denso y opresivo que nunca. Las sombras parecían haberse congregado en los rincones más altos, observándolos. «¡Rápido! ¡Ayúdame!», ordenó Elías.
su voz ahora firme y sin rastro de la fragilidad senil que Adrián había percibido inicialmente. El anciano se movió con una agilidad sorprendente, dirigiéndose a un cofre de madera oscura que Adrián no había notado antes, oculto tras un pesado atril. De él extrajo varios objetos: un cuenco de plata bruñida, un pequeño saco de sal gruesa, ramitas de alguna hierba seca de olor penetrante y un libro mucho más delgado y antiguo que el Umbrarum Clavis, encuadernado en cuero agrietado y cerrado con un simple cordel. Esto es sal bendecida por los antiguos ritos, y estas son hojas de serbal, una barrera contra lo impuro, explicó Elías mientras comenzaba a trazar un círculo imperfecto de sal alrededor de la gran mesa central de lectura. No detendrá a la entidad por mucho tiempo, pero nos dará un respiro, un espacio consagrado donde trabajar. Adrián, aún temblando pero desesperado por obedecer, ayudó al anciano a esparcir la sal y a colocar las ramitas de serbal en los 4 puntos cardinales de la sala. Mientras lo hacían, las sombras parecieron agitarse con furia, y un gemido bajo y gutural resonó por toda la biblioteca, como si la propia estructura del monasterio protestara. Una vez completado el círculo, Elías abrió el pequeño libro que había sacado del cofre y comenzó a recitar en una lengua que Adrián, a pesar de su erudición, apenas reconoció. Sonaba a una forma arcaica de latín, mezclada con inflexiones y palabras de un origen mucho más antiguo y oscuro. A medida que Elías cantaba, el aire dentro del círculo de sal pareció volverse ligeramente más cálido, y la opresiva sensación de la presencia maligna disminuyó un poco, aunque no desapareció por completo. «Este es el Liber Custodis, el libro del guardián», dijo Elías cuando terminó, señalando el volumen. «Contiene los ritos de protección y contención que mi orden ha utilizado durante generaciones. Es poco, pero es lo que podemos hacer por ahora». Luego miró a Adrián con severidad. «Ahora, trae el Umbrarum Clavis. Lo estudiaremos juntos, y esta vez seguirás mis instrucciones al pie de la letra. Tu curiosidad imprudente ya ha causado suficiente daño». Adrián asintió, la vergüenza tiñendo su rostro. Regresó a su celda, ahora un lugar de puro terror, y recogió el libro maldito, que parecía pulsar con una leve y fría luminiscencia en la oscuridad. Volvió a la biblioteca y lo depositó con extremo cuidado en el centro de la mesa, dentro del círculo de sal. Comenzaron así horas de estudio tenso y febril. Elías, con el Liber Custodis a mano, guió a Adrián a través de las páginas del Umbrarum Clavis, señalando ciertos glifos, advirtiéndole sobre pasajes que no debían ser leídos en voz alta, interpretando los diagramas a la luz de un conocimiento ancestral. Adrián, a pesar de su miedo, se encontró fascinado una vez más, pero esta vez su fascinación estaba teñida de un profundo respeto por el poder que manejaban. Sus habilidades lingüísticas y su capacidad para reconocer patrones arcanos, ahora despojadas de arrogancia, se convirtieron en una herramienta valiosa. Descubrieron que la entidad atada al libro no tenía un solo nombre, sino muchos, susurrados en lenguas muertas a lo largo de eones: el devorador de estrellas, aquel que acecha en el umbral, la voz del olvido. Supieron que se alimentaba del miedo, de la desesperación, pero sobre todo, del conocimiento prohibido que el propio libro ofrecía, usándolo como un cebo para atraer a mentes curiosas y luego corromperlas. Cada vez que alguien lee el libro, cada vez que alguien sucumbe a su promesa de poder, explicó Elías, sus ojos fijos en las páginas oscuras, la entidad se fortalece y su prisión se debilita. Tú no solo rompiste un sello menor, Adrián, le has proporcionado un festín. Mientras trabajaban, la entidad no permaneció inactiva. Intentó por todos los medios interrumpirles. Las luces de las velas que habían encendido dentro del círculo protector parpadeaban violentamente, amenazando con apagarse.
Susurros tentadores se filtraban en la mente de Adrián, prometiéndole el poder para controlar a la entidad, para vengarse de Elías por haberle ocultado el libro. Pero esta vez, Adrián, con la imagen fresca del terror que había vivido, logró resistirse, aferrándose a la presencia tranquilizadora, aunque severa, del anciano. En una ocasión, una pila de libros en una estantería cercana al círculo se derrumbó con estrépito, y varias sombras con forma de garras se abalanzaron hacia ellos, solo para ser repelidas con un chispazo azulado al contacto con la barrera de sal. Elías, sin inmutarse, continuó recitando un pasaje del Liber Custodis hasta que las sombras retrocedieron, siseando con frustración. «Está probando nuestras defensas», murmuró Elías, «y se está impacientando». Adrián, hojeando un antiguo comentario sobre demonología que Elías le había indicado, encontró una referencia a una profecía olvidada. Hablaba de aquel que acecha en el umbral, y de cómo su liberación final solo podría ser evitada mediante el sacrificio del conocedor y la palabra verdadera, pronunciada en el corazón de la biblioteca silente. «¿El sacrificio del conocedor?», preguntó Adrián, su voz apenas un hilo. «La palabra verdadera. ¿Qué significa todo esto, Elías?». El anciano le miró con una expresión indescifrable. «Significa que el precio para detenerlo será alto, y que la clave puede estar oculta en el lugar más sagrado y peligroso de esta biblioteca. Un lugar al que ni siquiera yo he osado entrar en muchos años». Elías le habló entonces de la cámara interior, el Sancta Sanctorum de la biblioteca, donde se guardaban los textos más antiguos y peligrosos, aquellos que ni siquiera los guardianes se atrevían a consultar a la ligera. Se decía que el fundador del monasterio, un santo y mago de gran poder, había depositado allí la clave para reforzar la prisión de la entidad, pero que la cámara misma estaba protegida por sus propias defensas arcanas. Si hay una forma de encontrar esa palabra verdadera, o de entender lo que significa el sacrificio del conocedor, estará allí, concluyó Elías. Pero entrar no será fácil, y la entidad hará todo lo posible para detenernos. Mientras hablaban, un viento helado barrió la biblioteca, apagando varias velas y haciendo que las páginas de los libros se agitaran con violencia. Un grito desgarrador, inhumano, resonó desde fuera de sus defensas, seguido de una serie de golpes brutales contra la puerta principal de la biblioteca, mucho más fuertes que los que habían oído en la capilla. Adrián sintió que el terror le atenazaba de nuevo, pero al ver la calma resuelta en el rostro de Elías, una extraña determinación comenzó a surgir en él. Había cometido un error terrible, un error que podría costarles la vida a ambos, y quizás mucho más. Pero ahora, junto a este anciano que había subestimado tan arrogantemente, tenía la oportunidad de enmendarlo, o al menos de luchar. «¿Qué hacemos?», preguntó, su voz más firme esta vez. «Reforzaremos las defensas», dijo Elías, levantándose. «Y luego nos prepararemos para ir a la cámara interior. El tiempo se agota. La entidad está reuniendo sus fuerzas para un ataque mayor. Debemos encontrar lo que necesitamos antes de que sea demasiado tarde». El pacto entre el joven erudito y el viejo guardián, nacido de la desesperación y la necesidad, era precario, pero era lo único que se interponía entre el mundo y la oscuridad que Adrián había desatado, y en el corazón de aquella biblioteca sitiada, rodeados por el conocimiento de eras y el acecho de un horror primordial, comenzaron la verdadera búsqueda de las contramedidas, una búsqueda que les llevaría al límite de su cordura y de su valor. La relativa calma que habían conseguido con el círculo de sal y los ritos del Liber Custodis se hizo añicos con la llegada de la noche. La entidad, como si hubiera estado reuniendo fuerzas tras la barrera protectora, desató una ofensiva que superó con creces los terrores anteriores.
Ya no eran simples susurros o sombras fugaces, era un asedio en toda regla, una manifestación tangible de la malevolencia pura que Adrián había liberado. Un estruendo ensordecedor sacudió los cimientos del monasterio, como si un gigante invisible golpeara los muros con un ariete colosal. Los libros en las estanterías más altas comenzaron a caer en cascada, sus páginas ancestrales esparciéndose por el suelo como hojas muertas en una tormenta. El círculo de sal que les protegía chisporroteó y humeó en varios puntos, la línea blanca adelgazándose visiblemente bajo una presión invisible. «Está atacando la barrera directamente», gritó Adrián, su voz apenas audible por encima del estruendo. «¿Aguantará?» Elías, con el rostro pálido pero los ojos encendidos con una determinación feroz, estaba de pie en el centro del círculo, recitando un cántico de contención del Liber Custodis. Su voz, aunque temblorosa por el esfuerzo, se alzaba con una fuerza sorprendente. La sal y el serval son defensas antiguas, pero esto es una ira primordial. Necesitamos reforzarla. Pero antes de que pudieran hacer nada, una sección del círculo de sal se desvaneció por completo, como si hubiera sido borrada, y una ráfaga de viento helado, cargado con el olor dulzón y metálico de la corrupción, invadió su precario santuario. Con el viento llegó una oscuridad palpable, una sombra con forma vagamente humanoide, pero de proporciones grotescas, sus contornos ondulando como humo denso. 2 puntos de un rojo sangre brillaron en lo que debería haber sido su cabeza. «Detrás de mí, Adrián», ordenó Elías, empujando al joven hacia atrás mientras él mismo se interponía entre la aparición y ellos. El anciano levantó un pequeño crucifijo de plata que llevaba colgado al cuello, y éste emitió una tenue luz blanquecina. «Retrocede, engendro del vacío, en nombre de la luz antigua, te lo ordeno». La sombra siseó, un sonido que pareció desgarrar el aire, y lanzó un tentáculo de oscuridad hacia Elías. El anciano se mantuvo firme, y el tentáculo retrocedió con un sonido similar al de una quemadura al acercarse a la luz del crucifijo. Pero la fuerza del impacto hizo que Elías trastabillara. Adrián, superando su parálisis inicial, agarró un pesado candelabro de bronce de la mesa, el único objeto contundente a su alcance, y se lanzó hacia la sombra, gritando una mezcla de desafío y terror. El candelabro atravesó la forma oscura sin encontrar resistencia, como si golpeara el aire, pero la entidad pareció retroceder momentáneamente ante la pura ferocidad del ataque. «No puedes herirlo con armas físicas, muchacho», advirtió Elías, recuperando el equilibrio. «Su esencia es de otra dimensión. Solo los símbolos de fe y los ritos de poder pueden afectarle». La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas. La entidad, o sus manifestaciones, atacaban sin cesar. Libros volaban por los aires como proyectiles. Sombras con garras afiladas surgían de los rincones más oscuros, intentando flanquearles. El aire se llenó de susurros blasfemos y risas crueles que buscaban minar su voluntad. Adrián, siguiendo las indicaciones de Elías, ayudaba a reforzar el círculo con más sal cuando éste se debilitaba, o leía en voz alta pasajes del Liber Custodis que el anciano le señalaba, su voz a menudo quebrada por el miedo, pero impulsada por una creciente desesperación por sobrevivir y proteger al único hombre que se interponía entre él y la locura. En un momento, la entidad pareció centrar su atención en Adrián. La temperatura a su alrededor descendió bruscamente y los susurros se volvieron seductores, prometiéndole el conocimiento absoluto, el poder para controlar aquella fuerza si tan solo abría su mente por completo al umbrum clavis, si abrazaba la oscuridad. Imágenes de sí mismo como un ser omnipotente, con el mundo a sus pies, cruzaron su mente. Por un instante terrible, vaciló.
el antiguo anhelo de poder, la raíz de su arrogancia. Resurgió. «¡Adrián, no escuches!», gritó Elías, su voz tensa. «Es un engaño. Quiere tu alma, no tu servidumbre». Las palabras del anciano, y la visión de su rostro exhausto pero indomable luchando por protegerle, devolvieron a Adrián a la realidad. Recordó el terror, la culpa, la humillación de su confesión. No, no volvería a caer. «Apártate de mi mente, demonio», rugió, y la ilusión se desvaneció, reemplazada por un gruñido de furia de la entidad. Pero el asedio estaba pasando factura. Elías estaba visiblemente agotado. Su respiración era dificultosa, y la luz de su crucifijo comenzaba a menguar. Las defensas de la biblioteca se desmoronaban. El moho negruzco que habían visto antes ahora se extendía rápidamente por las paredes y el suelo, corrompiendo todo lo que tocaba, y el olor a descomposición era abrumador. Fue entonces, mientras repelían otro ataque particularmente violento, que casi rompe por completo el círculo protector. Cuando Elías pareció llegar a una terrible comprensión, miró el Umbrarum Clavis, que yacía sobre la mesa, pulsando con una luz oscura y triunfante. Luego miró a Adrián, y en sus ojos azules había una tristeza infinita y una resolución de acero. «No podemos vencerlo así», dijo Elías en voz baja, casi un susurro, cuando hubo una breve pausa en los ataques. «Es demasiado fuerte, y se alimenta constantemente del poder del libro. Mientras el libro exista y su influencia esté desatada, seguirá regresando, cada vez con más fuerza». «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que destruir el libro?», preguntó Adrián desesperadamente. Elías negó con la cabeza. «Destruir el Umbrarum Clavis es casi imposible. Su esencia está ligada a la entidad. Intentarlo podría liberarla por completo de cualquier atadura. No, debemos sellarlo de nuevo, reforzar su prisión. Y eso requerirá un gran poder». Hizo una pausa, y su mirada se volvió lejana. La profecía, el sacrificio del conocedor. Adrián sintió un escalofrío. «¿Usted se refiere a usted?» Elías no respondió directamente, pero su silencio fue elocuente. Comenzó a moverse por el interior del círculo, recogiendo ciertos objetos que había preparado antes. Sin que Adrián se diera cuenta, un pequeño cuchillo de obsidiana, un cuenco con cenizas de hierbas específicas y un cordón de seda roja. «Hay un ritual antiguo», comenzó a explicar Elías, su voz tranquila a pesar del caos que les rodeaba. «Un ritual de último recurso. Un guardián puede ofrecer su propia fuerza vital, su conocimiento acumulado, para reforzar un sello debilitado. Convierte su ser en una cerradura viviente, una barrera final». «No», exclamó Adrián, horrorizado. «Tiene que haber otra manera. No puede sacrificarse. Yo fui quien causó todo esto». «¿Y tú, Adrián?», dijo Elías, mirándole con una extraña dulzura. «Quizás seas quien ayude a terminarlo, pero este camino, debo recorrerlo yo». Le entregó a Adrián el Liber Custodis. «Estudia la última sección, la que trata sobre el ritual del umbral sellado. Necesitaré que recites los cánticos de apoyo en el momento preciso. Tu concentración debe ser absoluta. Si fallas, mi sacrificio será en vano, y ambos estaremos perdidos». Adrián miró al anciano, las lágrimas nublando su visión. La idea de que Elías, el hombre al que había despreciado y que ahora luchaba por salvarle, tuviera que inmolarse por su culpa, era una carga insoportable. «No lo permitiré», dijo con voz rota. «Encontraré otra forma. Tiene que haberla». Antes de que Elías pudiera responder, la entidad lanzó su ataque más feroz hasta el momento. Las paredes de la biblioteca parecieron doblarse hacia adentro, y una oleada de oscuridad pura barrió la sala, extinguiendo todas las velas y sumiéndoles en una negrura total.
rota solo por el brillo infernal de los ojos de la sombra principal, que ahora parecía llenar casi todo el espacio. El círculo de sal se desintegró por completo. ¡Ahora! ¡Adrián!, gritó Elías por encima del rugido de la oscuridad. El ritual debe comenzar. No hay tiempo. Adrián, con el corazón encogido por el miedo y la desesperación, pero impulsado por la urgencia en la voz de Elías, abrió el Liber Custodis, intentando encontrar la sección indicada a la luz fantasmagórica que emanaba de la propia entidad. Sabía que se enfrentaban a su última oportunidad. La ofensiva de las tinieblas había alcanzado su clímax, y el sacrificio inminente de Elías parecía la única, terrible respuesta. En medio de la oscuridad rugiente y el asalto caótico de la entidad, la voz de Elías se alzó, sorprendentemente firme. La cámara interior, Adrián, debemos llegar a ella. Es nuestra única oportunidad de encontrar la palabra verdadera y entender la naturaleza completa del sacrificio. Guiado más por la desesperada necesidad que por la vista, Adrián siguió la silueta apenas perceptible del anciano. El monasterio entero parecía gemir bajo el asalto de la sombra primigenia. Las paredes vibraban, el suelo temblaba y el aire estaba cargado con una energía maligna que helaba la sangre y nublaba la mente con imágenes de terror. Sombras con garras afiladas se lanzaban contra ellos desde los corredores oscuros, y risas guturales resonaban desde todas direcciones, burlándose de sus esfuerzos. Elías, sin embargo, se movía con una determinación sombría, como si siguiera un camino invisible solo para él conocido. Recitaba fragmentos del Liber Custodis, y aunque los cánticos no detenían por completo los ataques, parecían crear pequeñas burbujas de relativa calma a su alrededor, lo suficiente para permitirles avanzar. Adrián, con el pesado Liber Custodis en sus manos, intentaba leer los pasajes que Elías le había indicado para el ritual del umbral sellado, pero la oscuridad, el miedo y el movimiento constante hacían casi imposible la concentración. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de lucha y evasión, Elías se detuvo ante una sección del muro, en el nivel más profundo y antiguo de la biblioteca, una pared que Adrián siempre había considerado sólida. El anciano colocó su mano sobre una losa de piedra que llevaba un símbolo apenas visible, una espiral entrelazada con 3 puntos. Murmuró una palabra en la lengua arcaica de los guardianes, una palabra que vibró con poder, y la losa se hundió ligeramente, seguida por el sonido de antiguos mecanismos poniéndose en marcha. Una sección del muro se deslizó hacia un lado con un chirrido prolongado, revelando una abertura oscura y estrecha. «Esta es la entrada a la cámara interior», dijo Elías, su voz tensa por el esfuerzo. «Pocos guardianes han entrado aquí en los últimos siglos. Lo que encontraremos dentro, ni yo mismo lo sé con certeza, pero las respuestas que buscamos deben estar aquí». Un aura de poder ancestral emanaba de la abertura, mezclada con una quietud profunda, casi como si el tiempo mismo se hubiera detenido en su interior. Era diferente de la malevolencia activa de la entidad. Esto era algo más antiguo, más neutral, pero inmensamente poderoso. Entraron con cautela. La cámara interior no era grande, de forma circular, construida con una piedra negra y pulida que no reflejaba la luz de la única vela que Elías logró encender, sino que parecía absorberla. No había estanterías repletas de libros como en la biblioteca principal. En su lugar, las paredes estaban cubiertas de intrincados bajorrelieves y murales que representaban escenas cósmicas, estrellas naciendo y muriendo. Entidades de formas imposibles, luchando en vacíos primordiales, y en el centro de todo, un símbolo recurrente, una especie de ojo cerrado rodeado de cadenas rotas. En el centro exacto de la sala, sobre un pedestal de la misma piedra negra, descansaba un único libro, mucho más grande y antiguo que el Umbrarum Clavis,
Su cubierta no era de cuero, sino de algún metal oscuro y desconocido, grabado con el mismo símbolo del ojo encadenado. A su lado, había varios objetos rituales, una copa de cristal, una daga con la hoja de obsidiana, similar a la que Elías había preparado antes, pero de aspecto mucho más antiguo, y un pergamino enrollado sellado con un lacre que llevaba la impronta de la espiral. «Este», susurró Elías con reverencia, señalando el libro sobre el pedestal, «es el Codex Sigillorum, el libro de los sellos, el conocimiento original de mi orden, la fuente de la que el Liber Custodis es solo un pálido reflejo. Aquí se describe la verdadera naturaleza de la entidad y el método original de su encarcelamiento». Mientras Elías se acercaba al pedestal, la presencia oscura que les había estado asediando pareció intensificarse fuera de la cámara. Se oían golpes furiosos contra la puerta secreta, y los susurros se convirtieron en rugidos de frustración. La cámara interior ofrecía cierta protección, pero era evidente que la entidad sabía dónde estaban y lo que intentaban hacer. Adrián, ahora completamente despojado de su arrogancia, se sintió abrumado por la magnitud de lo que veía. Esto iba mucho más allá de un simple libro prohibido. Era una lucha cósmica que se había librado durante eones, y él, en su estupidez, la había reavivado. La entidad, a la que llamamos Noxul, comenzó a explicar Elías, mientras sus dedos temblorosos acariciaban la cubierta del Codex Sigillorum. No es un demonio en el sentido tradicional, es una conciencia primordial del vacío, una fuerza entrópica que busca deshacer la creación y sumergirla en la nada de la que surgió. El Umbrarum Clavis no es tanto una obra de conocimiento como una extensión de su voluntad, un ancla que le permite influir en nuestro plano. Abrió el códex con sumo cuidado. Sus páginas eran láminas delgadas de algún tipo de metal flexible, grabadas con un lenguaje de símbolos aún más complejo que el del Umbrarum Clavis. Mis ancestros, los primeros guardianes, no pudieron destruirla. Era demasiado vasta, demasiado fundamental. En su lugar, la atrajeron y la ataron, usando una confluencia de energías cósmicas y un sacrificio de sangre y voluntad. El Umbrarum Clavis fue el foco de esa atadura, y esta biblioteca, este monasterio, fue construido a su alrededor para ser su prisión y el centro de vigilancia. Elías señaló uno de los murales en la pared, donde se veía una figura encapuchada con un libro en llamas en una mano y un corazón sangrante en la otra. El sacrificio del conocedor no es simplemente la muerte, es la ofrenda voluntaria de la propia esencia vital y de todo el conocimiento acumulado por un guardián para alimentar el sello, para entretejer su alma en las cadenas que atan a Noxul. Es un acto que destruye al guardián como individuo, pero refuerza la prisión durante varias generaciones. Adrián sintió que se le encogía el corazón. «Y la palabra verdadera». «Eso es lo que debemos encontrar aquí», dijo Elías, volviéndose hacia el pergamino sellado junto al códex. Rompió el antiguo lacre con solemnidad y lo desenrolló. Contenía una sola frase, escrita en la misma lengua de los primeros guardianes. Elías la leyó en voz alta, y aunque Adrián no entendió las palabras, sintió su poder resonar en la cámara. «Traducido aproximadamente», dijo Elías, «significa: la sombra solo puede ser atada por aquello que conoce su profunda naturaleza, y el nombre que se le dio antes del tiempo». «¿El nombre?», preguntó Adrián. «Su verdadero nombre». «Sí, no uno de los muchos epítetos con los que se la conoce, sino su designación primordial, la vibración que define su esencia. Pronunciar ese nombre con la intención correcta, en el momento culminante del ritual de sacrificio, es lo que puede permitir que mi esencia se fusione con el sello y lo refuerce de forma efectiva. Sin él, mi sacrificio podría ser inútil, o incluso peligroso. Halliday. Pero el nombre no estaba en el pergamino. «Debemos buscarlo en el códex», dijo Elías. «Rápido, Adrián,
Tu mente es aguda. Ayúdame. Busca cualquier referencia a un nomen primus o una vocatio essentiae, asociado con Noxul. Comenzó entonces una búsqueda desesperada contra el tiempo. Los golpes en la puerta de la cámara se volvían más violentos, y grietas comenzaban a aparecer en la piedra ancestral. Adrián, utilizando toda su capacidad de concentración y sus habilidades de investigación, ahora al servicio de una causa mayor, examinaba las intrincadas láminas del códex junto a Elías. El anciano, aunque visiblemente fatigado, le guiaba, señalando secciones relevantes, traduciendo pasajes clave. Adrián se dio cuenta de que su conocimiento, aunque obtenido por arrogancia, ahora podía tener un propósito redentor. Reconoció ciertos patrones lingüísticos, ciertas estructuras simbólicas que Elías, más versado en el ritual que en la filología comparada de lo arcano, podría haber pasado por alto, en un diagrama cosmológico increíblemente complejo que describía las emanaciones del vacío. Adrián señaló una pequeña secuencia de glifos que se repetían, ocultos dentro de la descripción de Noxul. «Esto, Elías», dijo con excitación contenida. «Estos glifos no son descriptivos, son nominativos. Es una forma muy arcaica de designación. Podría ser el nombre». Elías examinó los glifos con atención, sus ojos azules brillando con una nueva intensidad. «Por todos los guardianes que me precedieron, creo que tienes razón. Adrián, es tan antiguo, tan fundamental, había olvidado buscarlo en este contexto», murmuró los glifos para sí mismo, y un leve temblor recorrió su cuerpo. «Sí, esta es la vibración. Este es el nombre». En ese momento, una de las piedras de la puerta secreta estalló hacia adentro, y una garra de sombra pura se introdujo en la cámara, siseando. «No hay más tiempo», exclamó Elías. Se dirigió al pedestal, tomó la antigua daga de obsidiana y la copa de cristal. «Adrián, prepara el Liber Custodis. Necesitaré que comiences los cánticos de apoyo del ritual del umbral sellado cuando te lo indique. Tu voz debe ser firme, tu intención pura. Serás mi ancla a este mundo mientras atravieso el umbral». El anciano se cortó superficialmente la palma de la mano izquierda con la daga, dejando que unas gotas de su sangre cayeran en la copa. Luego, levantó la vista hacia Adrián, y en su rostro había una mezcla de miedo, resolución y una profunda, insondable tristeza. «Recuerda, Adrián, lo que has desatado. Debes ayudar a contenerlo. El conocimiento conlleva una responsabilidad terrible. Que esta sea tu lección más importante». El corazón de la biblioteca antigua había revelado sus secretos más profundos. Elías, el último guardián, se preparaba para su acto final, sabiendo que el destino de mucho más que sus propias vidas pendía de un hilo. La batalla final estaba a punto de comenzar. La garra de sombra que había atravesado la puerta de la cámara interior se expandió con una velocidad aterradora, y de ella surgió una forma que desafiaba toda descripción. No era completamente física, sino una vorágine de oscuridad palpitante, con múltiples apéndices que se retorcían y ojos de un rojo incandescente que flotaban en su interior, todos fijos en Elías y Adrián con una malevolencia insondable. Noxul, la sombra primigenia, había manifestado una porción significativa de su esencia en el santuario. «Ahora, Adrián, los cánticos», urgió Elías, su voz resonando con una autoridad que parecía trascender su frágil cuerpo. El anciano se plantó frente al altar donde reposaba el Umbrarum Clavis, ahora brillando con una luz oscura y devoradora, y el Codex Sigillorum. Con la daga de obsidiana, trazó símbolos complejos en el aire, mientras su sangre goteaba de su mano izquierda sobre las páginas abiertas del libro maldito. Adrián, con el Liber Custodis temblando en sus manos, encontró la sección indicada. Las palabras eran arcaicas,
casi impronunciables, pero una nueva determinación, nacida del terror y del arrepentimiento, le dio fuerzas. Comenzó a cantar, su voz inicialmente vacilante, pero ganando firmeza a medida que se sumergía en la cadencia del rito. Los cánticos eran de contención, de anclaje, diseñados para proteger el alma del sacrificante y enfocar su energía. Noxul rugió, un sonido que no era sonido, sino una vibración que sacudía el alma. Se abalanzó sobre Elías, pero el anciano, ahora envuelto en un aura de pálida luz plateada que emanaba de su propia fuerza vital y del poder del Códex, se mantuvo firme. «Escucha tu nombre, engendro del vacío», exclamó Elías, y pronunció la secuencia de glifos que Adrián había descubierto, el nomen primus de la entidad. Las sílabas resonaron en la cámara interior, y por un instante, la forma de Noxul pareció contraerse, su oscuridad vacilando como una llama golpeada por el viento. El nombre verdadero tenía poder sobre ella. Pero la entidad era vasta, antigua, y su ira, inmensa. Ignorando el dolor que el nombre le causaba, redobló su asalto. Tentáculos de sombra se dispararon hacia Elías, buscando extinguir su luz, corromper su esencia. Adrián, mientras cantaba, vio cómo el anciano era golpeado una y otra vez, cómo su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu permanecía indomable. La sangre de Elías, ahora mezclada con su sudor y lágrimas de esfuerzo, no solo goteaba sobre el umbrarum clavis, sino que parecía ser absorbida por él, como si el libro se estuviera alimentando de su vida para potenciar el sello. El sacrificio del conocedor estaba en marcha. Adrián comprendió con una claridad dolorosa que cada palabra que Elías pronunciaba, cada símbolo que trazaba, le estaba costando una porción de su existencia. El conocimiento que el guardián había acumulado durante toda una vida se estaba convirtiendo en combustible para el ritual, su alma misma transformándose en los eslabones de una nueva cadena. Adrián, desesperado por ayudar más activamente, recordó el diagrama cosmológico en el Codex Sigillorum donde había encontrado el nombre. Había algo más allí, algo que había pasado por alto en la premura, mientras sus labios continuaban con los cánticos de apoyo de forma casi automática. Sus ojos febriles buscaron la página en el pesado tomo que Elías había dejado abierto. Allí estaba junto a la secuencia del nomen primus. Había una pequeña anotación, casi imperceptible, en una escritura aún más antigua, un glifo que representaba un eco o una inversión. «Elías», gritó, interrumpiendo momentáneamente su propio cántico. «El nombre. Hay una resonancia inversa, una forma de anular su poder desde dentro, si se pronuncia en contrapunto». Elías, a punto de ser engullido por una ola de oscuridad, giró la cabeza con dificultad. Sus ojos, aunque nublados por el dolor y el agotamiento, se fijaron en Adrián con una última chispa de comprensión. El eco de la palabra. «Claro, los opuestos se anulan. Adrián, tu voz. Necesito que cantes el nombre», pero invirtiendo las sílabas finales. En el momento exacto en que yo pronuncié la atadura. Era una apuesta desesperada, una intuición basada en un fragmento de conocimiento casi perdido. Pero no tenían otra opción. Noxul, sintiendo quizás que su presa estaba a punto de escapar, se condensó en una forma más definida, un gigante de sombras con múltiples ojos llameantes, y se preparó para el golpe final. «Ahora, Adrián, por todo lo que es sagrado. Ahora», rugió Elías, y con un último esfuerzo sobrehumano, levantó ambas manos hacia el umbrarum clavis, que ahora levitaba sobre el altar, absorbiendo la sangre y la luz del guardián. «Yo te sello, Noxul. Con mi alma y mi conocimiento, yo soy la cadena. Yo soy el guardián». Y pronunció el nomen primus con toda la fuerza que le quedaba. En ese instante preciso, Adrián,
superando el terror que amenazaba con ahogarle. Cantó la inversión del nombre, el eco de la palabra, con toda la potencia de sus pulmones y toda la pureza de intención que pudo reunir. Las dos vocalizaciones, la palabra y su eco, se encontraron en el aire, creando una disonancia armónica que resonó en la cámara con una fuerza increíble. La forma de Noxul gritó, un alarido que pareció resquebrajar la realidad misma. Su oscuridad comenzó a implosionar, a ser absorbida violentamente hacia el umbrarum clavis, como si el libro fuera un agujero negro. Los múltiples ojos rojos se extinguieron uno por uno, y los tentáculos de sombra se encogieron y desaparecieron. Elías, con los brazos extendidos, se convirtió en un faro de luz plateada. Su cuerpo se volvió translúcido, y Adrián pudo ver cómo su esencia vital fluía hacia el libro, entrelazándose con la oscuridad que retrocedía, forzándola, sometiéndola. El anciano sonrió, una expresión de dolor infinito y paz suprema. «El sello se está cerrando», susurró, su voz apenas audible. «Recuerda, Adrián, la responsabilidad». Y entonces, con un último destello cegador, la luz plateada se contrajo y fue absorbida por completo por el umbrarum clavis. El libro cayó sobre el pedestal con un golpe sordo, ya no pulsando con malevolencia, sino frío e inerte. Sus cierres de bronce apareciendo misteriosamente sellados una vez más, como si nunca hubieran sido abiertos. El cuerpo de Elías, o lo que quedaba de él, se desvaneció en una lluvia de partículas de luz que flotaron por un instante en el aire antes de extinguirse. Solo su hábito raído y el pequeño crucifijo de plata quedaron sobre el suelo de piedra negra. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, casi sagrado. La presencia maligna había desaparecido. La opresión se había levantado. Adrián cayó de rodillas, exhausto física y emocionalmente, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Lo habían logrado. Noxul había sido sellado de nuevo, pero el precio había sido Elías. Pasó mucho tiempo antes de que Adrián pudiera moverse. Cuando finalmente lo hizo, recogió con reverencia el hábito del anciano y el crucifijo. El umbrarum clavis yacía en el pedestal, silencioso. Ya no sentía la atracción malsana, solo el peso de un artefacto terrible que debía ser custodiado. En los días que siguieron, Adrián Valerius cambió profundamente. La arrogancia había sido purgada por el terror y el sacrificio. La sed de conocimiento prohibido se había transformado en un profundo respeto por los límites y las responsabilidades que éste conllevaba. Enterró el hábito de Elías al pie de la montaña, bajo un solitario serval, marcando el lugar con una simple cruz hecha con 2 ramas. Luego, regresó a la biblioteca. Sabía lo que tenía que hacer. Ya no era solo un investigador, era, en cierto modo, el heredero de una carga. Pasó años en el monasterio de San Benito de la Sombra, no como un prisionero, sino como un custodio. Estudió el Codex Sigillorum y el Liber Custodis, aprendiendo los ritos, la historia de los guardianes y la verdadera naturaleza de las fuerzas que acechaban más allá del velo. Reforzó las defensas del monasterio, no con arrogancia, sino con la sabiduría nacida de una amarga lección. El umbrarum clavis permaneció en la cámara interior, sellado y vigilado. Adrián nunca intentó abrirlo de nuevo. A veces, en las noches de tormenta, creía oír susurros débiles, ecos de la sombra primigenia, pero ahora conocía las palabras de contención y su voluntad, forjada en el fuego del arrepentimiento y el deber. Era fuerte. Se convirtió en una leyenda en sí mismo, el bibliotecario de la montaña sombría, un erudito solitario que guardaba secretos antiguos. Algunos jóvenes temerarios, atraídos por los mismos rumores que una vez le habían guiado a él, llegaban ocasionalmente a su puerta,
pero en lugar de encontrar a un colega ambicioso, encontraban a un hombre de ojos tristes y sabiduría profunda, que les advertía con la gravedad de quien ha mirado al abismo y ha regresado. La mayoría le escuchaba. Algunos, como él mismo en su juventud, le ignoraban y seguían su propio camino hacia el peligro. Pero Adrián Valerius, el último conocedor de la historia de Elías, el último guardián de la clave de las sombras, permanecía vigilante, un faro de advertencia contra la seductora oscuridad del conocimiento prohibido, honrando el legado de sacrificio y la aurora que había llegado tras una noche demasiado larga.